Cuando pensamos en matrimonios reales trágicos, a menudo imaginamos reinas y princesas sufriendo, mujeres atrapadas en uniones sin amor, traicionadas o incluso ejecutadas por reyes despiadados. Pero la historia tiene muchas caras, y si bien las esposas reales enfrentaron muchos horrores, algunos monarcas sufrieron la misma angustia, traición, manipulación y hasta la muerte a manos de sus esposas, mujeres que estaban lejos de ser víctimas y más lejos de ser salidas de un cuento de hadas. Y para ilustrarlo, a continuación les dejo a 10 esposas de la aristocracia que fueron muy malas con sus esposos. Comencemos con María Luisa de Parma. Nacida en el año 1751, María Luisa fue una noble perteneciente a la familia real de Parma. En 1765, con 13 añitos, se casaba con el infante Carlos de España, de 16 años. El matrimonio fue arreglado por las familias, pero a nivel personal no funcionó muy bien. Carlos era demasiado tranquilo para María, que rápidamente se aburrió de él, y según los rumores tomó varios amantes. No sabemos qué tan ciertos son los rumores, pero la cosa es que Carlos siguió siendo un marido tranquilo, fiel, y el matrimonio siguió adelante relativamente sin escándalos. Hasta que en el año 1788, Carlos se convirtió en rey de España como Carlos IV. Por desgracia para su país, él no tenía talento ni ganas de gobernar, así que María Luisa con gusto se encargó del gobierno, haciendo a un lado a Carlos, y no solo en la política, sino también de su vida personal, pues ella inició una relación con Manuel Godoy, un hombre de origen plebeyo, a quien María Luisa prácticamente le cedió el control de España, lo que públicamente se reflejó como una gran humillación para Carlos, algo que sin embargo él prefirió ignorar. Además, aunque oficialmente María y Carlos tuvieron 14 hijos que sobrevivieron a la infancia, era de conocimiento general que algunos de estos muy probablemente eran de Godoy, aunque Carlos oficialmente los reconoció a todos y permaneció como un títere de su esposa y el amante de ella. Desgraciadamente, María y Godoy resultaron pésimos gobernantes, cometiendo corrupción y negligencia, hasta que finalmente la monarquía colapsó y en el año 1808 Carlos tuvo que abdicar el trono. Después él, María Luisa y Godoy se exiliaron de España. Legalmente el matrimonio de María Luisa y Carlos duró hasta la muerte de ella en el año 1819 a los 67 años. Carlos la siguió poco tiempo después, todavía siendo señalado de ineptitud y debilidad, aunque algunos de sus contemporáneos lo defendían diciendo que él simplemente fue víctima de un pésimo matrimonio. Continuamos con la esposa número 2, Ana de Austria. Nacida en el año 1601, Ana fue hija del rey Felipe III de España, y en el año 1615 se casó con el rey Luis XIII de Francia, cuando ambos tenían 14 años. El objetivo del matrimonio era muy básico, mantener la paz entre Francia y España, aunque no funcionó y la verdad es que ellos a nivel personal no se llevaron bien ni se gustaron, pero sobre todo Ana desde el inicio fue una esposa muy problemática, mostrando abiertamente su desprecio por Luis y por Francia, a pesar de que era reina consorte, pues no solo se negó a adaptarse a la corte francesa, sino que también favoreció abiertamente los intereses de España, sobre todo durante la Guerra de los 30 años en la cual Francia y España estaban peleando. Sin embargo, Ana filtraba la información militar de Francia a España, algo que le dio una gran ventaja a España, aunque terminó descubriéndose, por lo que Luis la puso bajo arresto domiciliario y le retiró sus damas españolas, a pesar de lo cual Ana siempre estuvo conspirando con España, hasta que Luis, fastidiado con la actitud, le quitó todo el poder que pudo y se alejó de ella de forma casi absoluta. Como resultado, permanecieron sin hijos durante casi 23 años, hasta que presionados por dar un heredero, ambos tuvieron que volver a dormir juntos, y Ana dio a luz a 2 niños, incluyendo el heredero al trono. Pero la actitud política de Ana la verdad es que nunca cambió. Ella nunca tuvo lealtad política por Francia, y aparentemente tampoco tuvo lealtad por su marido. Y es que resulta que en el año 1625, Ana y el noble inglés George Villiers, duque de Buckingham, fueron descubiertos a solas en una posición comprometedora. De inmediato en la corte muchos aseguraron que la reina también había intercambiado cartas y miradas con George, lo que causó una gran humillación para Luis, no solo porque fuera su esposa infiel, sino porque además de todo, George Villiers era su enemigo inglés. Aunque públicamente Luis nunca confirmó la infidelidad de su esposa y evitó el tema. Aquí cabe aclarar que aunque Luis había expresado su admiración por otras personas de la corte, pues no hay evidencia de que él tomara realmente amantes.
lo que es muy curioso porque es uno de los pocos reyes de esa monarquía que fue aparentemente fiel a pesar de que no se llevaba bien con su esposa. Pero bueno, la cosa es que el matrimonio duró hasta la muerte de Luis en el año 1643. Antes de morir, él dio la orden de que Ana debía ser alejada del gobierno francés porque él sabía que ella iba a favorecer a España. Sin embargo, Ana no obedeció esta orden y tomó la regencia por la fuerza, gobernando en nombre de su hijo, que era un niño, Luis XIV. En ese cargo, ella se apoyó del cardenal italiano Mazzarino, con quien mantenía una relación tan íntima que la corte consideraba que eran amantes. Y de hecho, algunos historiadores especulan que pudieron haberse casado en secreto. La verdad es que no sabemos si hubo boda o no hubo boda, pero lo que sí es que juntos saquearon el tesoro de Francia, crearon impuestos abusivos y provocaron revueltas. Aún así, Ana mantuvo el poder hasta su muerte en el año 1666, a los 64 años. Continuamos con Bárbara de Celje. Nacida alrededor de 1390, Bárbara creció en una poderosa familia noble de lo que actualmente es Eslovenia. Por arreglo político, en el año 1405, con 15 añitos, se casaba con Segismundo de Luxemburgo, que tenía 37 años. Él era rey de Hungría y más tarde se convirtió en rey de los romanos, de Bohemia y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Por lo que este matrimonio fue muy ventajoso para ella, y se esperaba que por su edad rápidamente diera luz a herederos. Sin embargo, al final de cuentas, la pareja solo tuvo una hija llamada Isabel, que nació en el año 1409. Pero a pesar de que no cumplió el objetivo de dar a luz varones, la verdad es que a Bárbara se le describió inicialmente como hermosa e inteligente. Por desgracia, con el tiempo, esta situación cambió, y ella demostró ser una esposa de carácter frío y calculador, manipulando a Segismundo hasta que él le otorgó muchas tierras, lo que la convirtió en la reina más rica de su época. Pero eso no le bastó, y mientras Segismundo luchaba por mantener su reino unido, Bárbara, a cambio de dinero, filtró información a los enemigos de su esposo durante la guerra husita, lo cual afectó el reino de Hungría sobre todo. Sin embargo, Bárbara no obtuvo ningún castigo, y Segismundo creyó que ella era inocente, así que ella siguió haciendo lo que quería con el gobierno, y pronto también se rumoreó que tenía varios amantes. Esto sí hirió y humilló seriamente a Segismundo, quien incluso la desterró de la corte, aunque eso no duró porque terminó perdonándola y volvieron a estar juntos, hasta que Segismundo comenzó a sufrir síntomas extraños como convulsiones, dolores y pérdida de cabello. Esto no tenía una explicación muy lógica y muchos en la corte sospechaban que Bárbara lo estaba envenenando con ayuda de su amante, el noble László Garay. Esto nunca se confirmó, pero finalmente Segismundo murió en el año 1437, luego de una agonía lenta y dolorosa, ante lo cual Bárbara no mostró pena, más bien trató de asegurar el poder para sí misma. Por desgracia para ella, el trono quedó en manos de su hija Isabel, con quien no tenía una buena relación, así que Bárbara terminó exiliada de la corte hasta su muerte en el año 1451, con alrededor de 61 años. Continuemos con la siguiente esposa, Catalina II, la Grande. Nacida en 1729, Catalina no pertenecía a una familia real tan importante, sin embargo tenía buena ascendencia, y en el año 1744, con apenas 15 años, viajó a Rusia para casarse con el gran duque Pedro, que era el heredero al trono de Rusia, y que era un año mayor que ella. Por ser de edades similares y porque ella era atractiva, se esperaba que la pareja hiciera un buen matrimonio. Sin embargo, eso no pasó, y no congeniaron nunca. Se dice que Pedro tenía un carácter débil, una personalidad aburrida, y que prefería jugar con soldados de juguete que atender a su esposa, por lo que se cree que ni siquiera consumaron el matrimonio durante algunos años. Mientras tanto, Catalina no perdió el tiempo. Aunque se pensó que ella sería un peón político fácil de manejar, rápidamente demostró que no. Comenzó a tomar amantes, entre ellos nobles muy importantes, como Grigori Orlov. Con estos amantes, Catalina no fue muy discreta, así que cuando dio a luz a su hijo Pablo, muchos dudaban de la legitimidad de ese niño, o sea, pensaban que Pedro no era el padre. No lo sabremos nunca, pero lo que sí es que él aceptó la paternidad, así que oficialmente este niño fue el heredero al trono ruso y eventualmente se convirtió en emperador. Pero volviendo a la relación de Pedro con Catalina, pues hay que decir que esta relación empeoró cada vez más, sobre todo porque como emperador, Pedro resultó ser muy torpe e impopular, y viendo esta situación en el año 1762, Catalina dio un golpe de estado con ayuda de la Guardia Imperial y su amante. Bajo amenaza, Pedro abdicó el trono y días después murió.
oficialmente de hemorroides severas, aunque se cree que fue asesinado por orden de Catalina. Sin embargo, no hubo un gran duelo por la muerte de Pedro, ya que muchos lo habían considerado un pésimo emperador. Por lo mismo, Catalina no fue culpada por su muerte y a los 33 años se convirtió en emperatriz de Rusia como Catalina II. Claramente ella fue una pésima esposa, pero hay que admitir que como emperatriz fue extraordinariamente buena. Expandió Rusia, modernizó el gobierno y promovió las artes. Por eso es que con todos sus crímenes o con todos sus escándalos se le recuerda como la Grande, aunque su vida personal siguió siendo muy escandalosa. Tuvo al menos 12 amantes, hijos ilegítimos y mucho intercambio de riquezas y poder. Mantuvo el trono hasta su muerte a los 67 años. Continuamos con la esposa número 5, Juana de Nápoles. Nacida en 1328, Juana era nieta del rey Roberto de Nápoles, y por decisión de él, en el año 1334, a los 7 años, Juana se casó con su primo, Andrés de Hungría, que era un año menor que ella. Como eran unos niños, no vivieron juntos, aunque sí convivían, lo que sin embargo no ayudó en nada, ya que Juana despreciaba a Andrés por ser extranjero y poco refinado. Andrés, aunque intentó, nunca pudo mejorar la relación con Juana, y todo empeoró en el año 1343, cuando Juana y Andrés heredaron el trono de Nápoles, algo que los obligó a convivir y a consumar el matrimonio. Pero eso tampoco ayudó en nada. Por el contrario, Juana se mostró agresivamente dominante, se apoderó del dinero y alejó a Andrés aislándolo en la corte. Incluso llegó a prohibirle que la visitara por las noches. Todo eso convirtió a Andrés de 15 años en la burla de la corte, además de que lo debilitó políticamente porque sus gastos los controlaba su esposa, y ella no le permitía ningún acceso al gobierno. Por si todo eso no fuera suficiente, Juana también comenzó aventuras amorosas con otros nobles. La situación era tan humillante que la familia de Andrés y hasta el Papa intentaron defenderlo, pero Juana no cedió ante nadie, y en el año 1345 Andrés fue estrangulado y arrojado por una ventana. De inmediato, Juana fue señalada de haber ordenado el asesinato, pero ella lo negó, aunque no castigó a los culpables, y se casó 3 meses después con su amante, Luis de Tarento, que también era su primo, y a quien convirtió en rey de Nápoles, aunque Luis murió de peste en el año 1362, y de inmediato Juana buscó una nueva alianza matrimonial, eligiendo a Jaime IV de Mallorca, un noble que vivía como prisionero en Nápoles. Sin embargo, ella se aburrió del carácter tranquilo de Jaime, a quien, según rumores, ella humillaba públicamente llamándolo rey sin reino. Cansado de esta situación, 7 años después de la boda, Jaime huyó a España, abandonando a Juana para siempre en Nápoles. Ella no le dio importancia a esto, y más bien volvió a casarse con otro noble llamado Otón, que tampoco despertó ningún tipo de afecto en Juana, pero Otto sobrevivió al matrimonio. Cabe mencionar que además de ser una pésima esposa, Juana asumió el reino en el caos y vendió territorios importantes para financiar su estilo de vida, hasta que en el año 1381 su primo Carlos III de Durazzo la traicionó invadiendo Nápoles. Juana, de 53 años, fue encerrada en un castillo y estrangulada en el año 1382. En su caso, su legado como reina fue muy malo, pero muchos consideran que fue todavía peor como esposa, y no solo con un marido, sino con todos ellos. Pero continuemos con el siguiente caso. Marie-Madeleine du Barry nació en el año 1630 dentro de una familia noble francesa que era muy rica. A los 21 años, en 1651, Madeleine se casó con Antoine Gobelin, que era un marqués 20 años mayor que ella. Desde luego que el enlace fue un arreglo familiar. Sin embargo, Antoine de inmediato quedó cautivado por la belleza y elegancia de su esposa. Por desgracia para él, Madeleine era demasiado complicada. Gastaba mucho más dinero del que tenían, pasaba sus noches en fiestas y tomó muchos amantes, destacando Godin de Sainte-Croix, con quien era muy poco discreta. Aunque al inicio este fue un golpe muy duro para él, eventualmente Antoine se mostró resignado, permitiéndole a Madeleine hacer lo que quisiera. Toleró las aventuras e incluso reconoció a los hijos que ella tenía con sus amantes, algo que desde luego no solo se debió a que Antoine la quisiera o no, sino a que él prefería guardar las apariencias y tratar de que la humillación no fuera tan grande. Aquí parecería que el matrimonio ya tiene una dinámica bastante funcional para ellos. Sin embargo, Madeleine llevó las cosas a otro nivel. Y es que aunque Antoine era muy paciente, la familia de Madeleine no estaba tranquila con el escándalo, así que comenzaron a meter a sus amantes a la cárcel para que ella se calmara.
Esto enfureció a Madeleine, quien comenzó a experimentar con venenos, primero en animales y luego en personas. Su esposo Antoine fue uno de los primeros objetivos, aunque sobrevivió a varios intentos de envenenamiento. No sabemos si él sospechó algo del veneno o no, pero por alguna razón desconocida él se mudó a vivir lejos de Madeleine, lo que hizo que él sobreviviera. Por desgracia, otros no fueron tan afortunados. Llena de deudas, Madeleine asesinó a su propio padre en 1666 y a sus 2 hermanos en 1670, administrándoles arsénico lentamente, lo que les causó una muerte agonizante. Inicialmente, su plan salió bien y ella adquirió el dinero de la familia, pero rápidamente lo gastó y se volvió a endeudar. Y lo peor de todo es que su amante Sainte-Croix murió repentinamente en 1672, dejando confesiones que implicaban a Madeleine y que hablaban de los crímenes que ella había cometido. Con esto Madeleine quedó expuesta y tuvo que huir del país por varios años, hasta que fue capturada en 1676. Murió ejecutada en la hoguera ese mismo año, a los 46 años. Antes de morir, ella aceptó sus crímenes y relató que había sido abusada en su infancia y que había tenido relaciones con sus hermanos. También confesó que quiso matar a una de sus hijas, porque no le agradaba mucho. Algunos creen que ella inventó esta parte de la infancia, otros creen que en realidad sí tuvo esta infancia horrible y esto la llevó a convertirse en una asesina. Pero desgraciadamente nunca lo sabremos, y aquí la cosa importante es que milagrosamente su esposo Antoine sobrevivió varios años más, aunque vivió alejado de la vida pública y prácticamente como una paria social por los escándalos de su esposa. Continuemos con Marozia de Roma. Nacida alrededor del año 890 en Roma, Marozia creció en una familia muy importante de la política romana, por lo que creció rodeada de intrigas políticas, y como parte de ese juego de poder, a los 15 años, en 905, se casó con Alberico I de Spoleto, un noble casi 20 años mayor que ella. Pero a pesar de su corta edad, Marozia se mostró despiadada y desleal desde el principio, manteniendo un amorío con el papa Sergio III que continuó después de su matrimonio. De hecho, se cree que él era el verdadero padre de su hijo, aunque su esposo Alberico lo reconoció y lo nombró heredero, además de que toleró las infidelidades de su esposa. Pero Marozia no solo le fue desleal en lo personal, sino que también conspiró contra él, hasta que murió en circunstancias muy sospechosas en el año 924. Sus contemporáneos sugirieron que Marozia estuvo involucrada en su asesinato, aunque nunca se comprobó. Sin embargo, mientras su esposo agonizaba, ella mantenía una relación con otro papa, Juan X, aunque por alguna razón ellos pelearon y Marozia en venganza se casó con Guido de Toscana, un noble muy importante que era enemigo del papa Juan X. Poco después de la boda, Marozia y Guido atacaron Roma, arrestaron al papa Juan, quien murió poco después, según algunas fuentes, asfixiado con una almohada, aunque otros aseguran que simplemente lo dejaron morir de hambre. Como sea, este asesinato dejó el camino libre, y Marozia tomó el poder en Roma, hizo a su esposo a un lado y eligió ella a los siguientes papas, León VI y Esteban VII, que básicamente fueron sus títeres, porque era ella quien controlaba todo el poder de Italia. Con ese poder, en el año 931, finalmente logró colocar a su hijo como papa, bajo el nombre de Juan X. Mientras tanto, su esposo Guido de Toscana murió repentinamente en circunstancias misteriosas. No hubo investigaciones y Marozia se mostró indiferente, lo que sugiere que ella pudo estar involucrada de alguna forma, aunque no lo sabemos. Lo que sí es que poco después se casó con Hugo de Arles. De este matrimonio ella quería obtener más poder. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo en el año 932, su otro hijo, Alberico II, la traicionó, encarcelándola hasta su muerte en el año 937, con alrededor de 47 años. Actualmente Marozia es recordada por haber tenido tanto poder en una época en que las mujeres no tenían acceso al mismo. Sin embargo, también se le recuerda por haber sido no solo una pésima esposa, sino una pésima amante, esposa, madre y también una gobernante muy corrupta. Pero continuemos con el caso número 8. Nacida en 1791, María Luisa era hija del emperador Francisco II del Sacro Imperio Romano Germánico, quien a los 18 años, en 1810, la obligó a casarse con Napoleón Bonaparte, de 40 años. Este matrimonio debía garantizar la paz entre Francia y Austria, y desde luego que hizo de María Luisa emperatriz de los franceses. Curiosamente, en este caso, aunque había una gran diferencia de edad,
Provenían de países enemigos y no se conocían, pues la pareja se llevó bien. María Luisa cumplió el mayor sueño de Napoleón en el año 1811, dando a luz a su heredero, lo que acercó más a la pareja, y Napoleón prácticamente la idolatraba, llenándola de joyas y un trato excepcionalmente dulce. María Luisa correspondió su afecto y fue una consorte muy obediente. Participó en actos públicos y adoptó sin problema la cultura francesa. Sin embargo, el verdadero carácter de María Luisa se reveló en el año 1814, cuando Napoleón fue derrotado por sus enemigos en la batalla de Waterloo, después de lo cual él fue exiliado en la isla de Elba. Derrotado y humillado, Napoleón ansiaba reunirse con María Luisa, a quien escribía día y noche. Pero María Luisa no solo ignoró sus cartas, sino que inició una relación con el oficial austriaco Adam von Neipperg, de quien ella tuvo 3 hijos. Lo irónico es que se cree que Neipperg fue enviado por el padre de María Luisa para seducirla y alejarla de Napoleón, lo que obviamente funcionó, pues ella no solo abandonó físicamente a Napoleón, sino que también renunció a su hijo y abandonó de forma absoluta la causa de Napoleón, quien hasta su muerte en el año 1821 le suplicó que lo visitara. Pero claro que María Luisa no lo hizo, y tampoco guardó luto, más bien anunció que se había casado con Neipperg y siguió con su vida. Ella recibió el título de duquesa de Parma, que conservó hasta su muerte en 1847 a los 56 años. Algunos consideran que este fue el karma de Napoleón, ya que él había abandonado a su primera esposa Josefina por no darle hijos. Y también cabe aclarar que Napoleón tampoco había sido fiel a María Luisa, aunque los defensores de Napoleón la señalaron por haberlo abandonado de una forma tan cobarde en el momento en el que él más la necesitaba. Continuemos con la siguiente esposa. Nacida en el año 17, Mesalina creció entre los lujos de la aristocracia romana, y a los 15 años, en el año 32, se le arregló un matrimonio con su primo Claudio, de 41 años, a quien se describe como enfermizo y de carácter débil. Fruto de este matrimonio tuvieron 2 hijos, Claudia Octavia y Británico. Poco después, Claudio fue proclamado emperador de Roma y Mesalina se convirtió en emperatriz. Se consideró que políticamente el matrimonio era un triunfo. Sin embargo, en privado, Mesalina se burlaba de Claudio y se aprovechaba de él para obtener riquezas. También se rodeó de amantes, tantos que los cronistas se refieren a ella como sexualmente insaciable y relatan cómo se involucró con senadores, caballeros e incluso gladiadores. Algunas crónicas no confirmadas también señalan que cuando se aburría de sus amantes, Mesalina visitaba burdeles, donde se presentaba bajo el nombre de Lisisca, y competía con las prostitutas profesionales para ver quién podía atender más clientes. Desde luego que su comportamiento se volvió un escándalo público, pero Claudio, ocupado en sus reformas administrativas, se negó a creer cualquier cosa mala de su esposa, confiando ciegamente en ella. Hasta que en el año 48, Mesalina celebró un matrimonio con su amante, el senador Silio, con quien se cree que estaba planeando un golpe de estado. Advertido por todos, incluyendo a su familia, Claudio finalmente abrió los ojos, ordenando la ejecución de Mesalina. Antes de que la ejecutaran, ella intentó suicidarse, aunque esto no le fue posible y un guardia terminó matándola. Claudio no asistió al entierro y ordenó que el nombre de Mesalina fuera borrado de los registros. Sobre ella, hoy psicólogos modernos especulan que padecía algún tipo de trastorno, pero es imposible saberlo, y la verdad que fue una época en que muchas mujeres en Roma cometieron acciones muy infames. De hecho, la siguiente esposa de Claudio, Agripina, lo envenenó para colocar a su hijo Nerón en el trono. Así que realmente Claudio fue un esposo muy desafortunado. Continuemos con la esposa número 10, Bárbara Villiers. Nacida en el año 1640 en Inglaterra, Bárbara pertenecía a una familia aristocrática empobrecida, por lo que no se esperaba que hiciera un gran matrimonio. Sin embargo, Bárbara era excepcionalmente hermosa, y gracias a eso, en el año 1659, a los 19 años, se casó con Roger Palmer, un noble de 26 años que tenía una posición económica estable y un futuro político prometedor, lo que le garantizaba a Bárbara una vida cómoda, pero ella quería mucho más. Y meses después de casarse, mientras su esposo estaba de viaje, Bárbara inició una relación con el rey Carlos II, que inicialmente fue discreta e informal. Sin embargo, Bárbara presumía a los 4 vientos que era la amante del rey, dando órdenes en la corte como si fuera la reina, lo que la hizo muy impopular y la enfrentó directamente con la esposa de Carlos, la verdadera reina Catalina de Braganza,
a quien Bárbara humillaba constantemente sin medirse. Carlos II estaba tan apasionado de Bárbara que le permitió todo su mal comportamiento y le regaló propiedades, así como títulos, incluyendo el de condesa. A lo largo de la relación, ella dio a luz a 5 hijos reconocidos por el rey. Además, Bárbara recibía sobornos de embajadores extranjeros, así que llegó a ser muy poderosa. Pero volvamos a su matrimonio. Cuando su esposo Roger volvió a la corte, quedó públicamente humillado y se volvió la burla del país. Él intentó llevarse a Bárbara lejos, pero Bárbara se negó. En lugar de eso, le ofreció a Roger un puesto en el parlamento y títulos. Sin embargo, él estaba realmente dolido por la situación, y no le interesaron ni los puestos ni el título. Más bien, huyó del país para enfocarse en su carrera militar y tratar de alejarse del escándalo. Pasó un tiempo y él notó que Bárbara realmente no tenía intenciones de dejar al rey, así que Roger se separó formal y legalmente de ella. Con el paso de los años, Bárbara comenzó a perder su belleza. Además, su carácter caprichoso fastidió a Carlos, quien tomó nuevas amantes y terminó su relación con Bárbara, quien reclamó un ingreso muy alto, tomó muchos amantes y hasta otro esposo. Finalmente murió en el año 1709, a los 68 años, habiendo despilfarrado prácticamente toda su enorme fortuna. Aquí les tengo que mencionar que a lo largo de la historia fue muy común que los reyes tomaran favoritas o amantes que estaban casadas o que incluso se casaban después, y generalmente los esposos estaban de acuerdo con la situación porque se favorecían muchísimo del arreglo. Sin embargo, el caso de Roger es bastante único porque él era una persona a quien no le interesaba escalar, por lo menos no a costa de su matrimonio, así que él prefirió alejarse en lugar de aprovechar la situación. Y lo interesante y bueno del asunto es que con el paso de los años, gracias a sus méritos y a su carrera, él llegó a ser una persona muy importante en la corte, ya ni siquiera de Carlos II, porque él falleció, sino de otros monarcas que siguieron. Así que se consideró que él fue una persona con orgullo que realmente logró el éxito, pero a través de su mérito. Así que es un caso bastante peculiar. Y pues nada, chicos y chicas, esos son los casos que les puedo presentar en este video. Díganme ustedes cuál fue la que les pareció la peor esposa, a cuál hubiesen incluido en la lista. Yo no coloqué algunas, por ejemplo, Agripina la joven, porque les hablé de ella hace poco en otro video, no quería que fuera muy repetitivo. Y también hay que decir que traté de hacerlo variado, ¿no? De diferentes épocas, de diferentes países, pero desde luego que dejé algunos casos fuera. Y pues obviamente esto tiene que ver también con épocas en las que prácticamente eran estas bodas donde estaban obligadas, donde eran muy jovencitas, donde estaba este juego por el poder y esta dinámica de que no podía salir de un matrimonio a menos que uno de los dos muriera. Entonces, pues eran cuestiones muy complicadas. Desde luego que también entra en juego la ambición, la manipulación y todas estas cosas. Pero pues nada, chicas, para quienes me estaban diciendo que pusiera a las esposas que también habían sido malas, pues ahí están unos ejemplos. Como les digo, no son todos. Pero bueno, espero en otro video poder hablar de estas esposas que se vengaron un poco del maltrato que les daban sus esposos, que también hay esos casos. Y pues nada, chicos y chicas, yo espero que les haya gustado el video y muchísimas gracias.